Buenas tardes. Le agradezco a la comisión bicameral que organizó la actividad y la figura de su presidenta aquí presente, la invitación para compartir algunas reflexiones con ustedes de forma muy breve. El contexto ya es conocido. Estamos reunidos acá porque se cumplen 25 años de reforma constitucional, pero además coinciden las fechas con los 30 años de aprobación de la Convención sobre Derechos del Niño, que la celebración es el día 20 de noviembre. De modo que estamos en un contexto de celebración. Pero a veces sucede que cuando hay fechas que supone que tienen que celebrar y se utilizan esas ocasiones para reflexionar, resulta a veces complejo ver cuánta energía, inteligencia y voluntad uno pone para autocongraciarse o decir todo lo que uno hizo bien y cuánto falta por hacer. Es un equilibrio delicado porque si uno se pone en la posición de todo lo que falta, bueno, es como, para decirlo sencillo, si me permiten, en esta sala tan linda, tan protocolar, es que, digamos, ¿a qué se le va a poner más atención o qué se va a ver primero, si la mitad del vaso medio lleno o medio vacío? Pero me parece que es importante tenerlo claro porque una lectura que se ponga solo en un lado o solo en el otro nos va a impedir avanzar, continuar con este camino de forma satisfactoria. Y me parece que algo de lo que se dijo en la mesa, y mi colega no de profesión sino de trabajo conjunto en el área de los derechos de los niños, el doctor Weisreich, lo planteó algo así como el carácter paradojal que tiene la evaluación de estas tantas décadas, de las dos ocasiones que celebramos. Y a mí me parece que el carácter, lo que nos resulta paradojal, y en eso tenemos alguna incomodidad, es en poder ponderar en una sociedad además como la Argentina, que ha depositado y con razón tanta esperanza y tanta confianza en que la ley es una herramienta eficaz y la mejor para hacer que la gente viva bien. ¿Cómo hemos resuelto en estas décadas la relación entre la ley y el derecho en general, la ley constitucional, las leyes, las otras que se mencionan aquí, que han sido producidas con mucho trabajo por este Congreso? ¿Cómo es la relación entre tanta ley y la realidad? Digamos, esa es la paradoja, porque aparentemente, si uno hace esa evaluación que es tan exitosa en términos de producciones normativas, a la hora de evaluar en cuánto toda esa riquísima normatividad ha impactado realmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes han resultado en todos estos años ser niñas y niños, que ahora ya son los que nacieron entonces, ya están grandecitos, y todos los que siguen naciendo, si hacemos esa ponderación, capaz que no nos animamos a decirlo todos acá, pero todos en algún lugar interno sabemos que están faltando muchas cosas, muchas de las cuales fueron puestas sobre la mesa. Entonces, es esa la dificultad, me parece. O sea, si yo tuviera que señalar un punto de tensión o de dificultad o de oscuridad en un proceso que ha sido muy satisfactorio en todos los sentidos que se pusieron sobre la mesa, es ahí, es en que no hemos sido capaces como sociedad, o por lo menos todos que trabajamos en estos temas desde hace tantos años, no hemos logrado resolver armoniosamente la relación entre el derecho y el cambio social. Para decirlo de otra manera, ¿cuánta ley hace falta? Que hacía falta alguna y quizás en algunos temas haga falta más, pero al mismo tiempo, cuánta ingeniería institucional eficaz para que esa ley sea realidad. Porque además, bueno, acá se señaló, ha habido gasto y gasto sostenido en estas áreas, y sin embargo, el único experto en ese tema, y agradezco la consideración para las juristas, pero
el que sabe de esto en la mesa mucho es el doctor. Él mismo ha señalado que ha habido mucho gasto, pero que este gasto no ha sido eficaz. Entonces, claramente hay una voluntad, pero acompañada de una ineficacia, y me parece que es hora de que podamos poner atención a esas zonas más complicadas donde nuestras buenas intenciones se frustran. Siempre criticamos a los modelos anteriores de intervención sobre la niñez porque eran modelos que querían salvar a los niños, se usaba esa expresión, y recuerdo hace muchos años, solo voy a hacer una referencia histórica, yo tenía señalaba con mucha crítica a aquellos salvadores de los niños, y se nos ocurrían en esos años, primeros años de la Convención, algunas ideas para ocuparnos de los derechos de los niños de un modo que no fuera como el de aquellos salvadores de los niños. Y recuerdo que en esa época, con mucha paciencia y comprensión, Marisa Graham me explicó cómo la forma que pensábamos que entonces que servía para salvar a los niños, no iba a servir mucho para salvar a los niños. Y después con ella se sumaron otras muchas mujeres, principalmente, debo decir, que a lo largo de todos estos años han tenido claras las ideas en el sentido de poner el énfasis en la reforma legal, pero también advertir que el punto crítico de un corpus iuris de derechos de los niños necesita resolver armoniosamente la garantía de los derechos de libertad, que acá fueron señalados, ¿sí? Déficits que ha tenido el país en cuanto a los chicos por su protección, no se le reconocían algunos derechos vinculados, por ejemplo, con el debido proceso legal. Pero sobre todo, y eso es lo que hace la diferencia en un corpus iuris, en un cuerpo normativo de niños, en la garantía de los derechos de protección de los niños. Eso es lo que, perdón si me equivoco, Marisa Graham me quiso decir hace casi 30 años, cuando me decía, bueno, pero la cuestión de los adolescentes infractores no solo tiene que ver con tener un sistema de respuesta al delito de los infractores. Y algunas otras diputadas, recuerdo alguna vez en el Congreso, que se preocupaban tanto por la reintegración social, por la prevención del delito, cuestión que en esos años primeros de la Convención estaba completamente fuera de agenda. Esos temas, de lo único que nos preocupábamos en esos años, bueno, yo me dedico al derecho penal, pero en general todo el mundo tenía esa mirada, que lo único que importaba era qué es lo que íbamos a hacer con los niños a los que se imputaban delitos y una vez que cometieran delitos. Entonces, me parece que hay razones históricas que explican por qué tuvimos ese enfoque, pero básicamente, y un poco para promediar, lo que quiero transmitir es que en estos años, se dijo acá, se ha avanzado en un montón de aspectos, no solo el cambio legal que fue importante, sino en algunas percepciones que tiene la sociedad argentina sobre la infancia, ciertamente en las narrativas, en las maneras que tenemos de nombrar a los niños, de mirarlos, y en algo que me parece central, que recién fue puesto sobre la mesa, es la relevancia del derecho público local en este tema. Es un tema que quizá les parezca técnico, pero sobre todo, ya que se mencionó aquí el Comité de Derechos del Niño y algunas otras cantidades de cuestiones, creo que estos años, estas décadas nos enseñaron, y las provincias argentinas nos enseñaron, que la diferencia en la vida de los niños, aún en lo que tiene que ver con el nivel legislativo, se juega en que las jurisdicciones provinciales asuman sus responsabilidades que nunca fueron delegadas desde la formación de la patria, en la garantía de derechos de protección de los niños. Y esto técnicamente se llama derecho público local, que es un área que por ahí nosotros desde Buenos Aires tendemos a no considerar, pero que realmente es la que debería tener un enorme desarrollo para la garantía de los derechos de los niños. Un punto que también me gustaría compartir para sumar a las voces que están sobre la mesa es algo que me llama, además de la cuestión de base paradojal, que yo no logro a esta altura ya comprender por qué, y estando un representante también de una persona que trabaja en UNICEF,
¿por qué no tenemos un sistema nacional de información sobre infancia? Yo entiendo la complejidad de tener algunos indicadores, pero podríamos tener, aunque sea de algunos indicadores sobre los que no hubiera tanta tensión. No podemos tener ninguno. Y eso es algo muy, además de lo obvio, yo me encantaría cuando celebremos los 40 años de la Convención que podamos decir que logramos tener ese sistema, y para poder medir si cumplimos con los derechos o no, medirlos. No debería ser tan complicado. En ese punto sí realmente creo que probablemente, más allá de lo paradojal que es teórico, lo que es más concreto en cuanto al sistema internacional es ese déficit que de hecho se ve en los informes al Comité de Derechos del Niño. En todos los informes los datos son realmente no están. De modo que, bueno, y probablemente esta nueva institucionalidad que se ha aprobado y por los que las felicito, pueda tener esa potencialidad y concretar algo que es una asignatura, que es claramente la asignatura pendiente. En definitiva, y para terminar, me parece que en lo que no hemos podido incidir, a pesar de la riqueza, la densidad, la complejidad en el mejor sentido, de este corpus juris de derechos de los niños de rango constitucional y todo lo que sabemos bien, en lo que no pudimos incidir es en cumplir con esa exigencia tan clara que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso en el que habló de derechos del niño, que es el caso Villarán Morales, que muchos en la sala deben recordar. Es un caso tremendo, terrible caso contra Guatemala. Y en el párrafo 194 de la sentencia de fondo, en el caso de Villarán Morales, la Corte Interamericana les dice a los estados que la obligación que tienen en relación con el derecho a la vida, los chicos fueron privados de libertad, torturados y asesinados, la Corte Interamericana, de una forma muy creativa, en vez de plantear la vulneración del derecho a la vida en el sentido clásico, que es que los estados no tienen que matar a la gente, le da una vuelta y dice que la primera obligación del Estado es generar condiciones de vida digna, especialmente para todas las personas, especialmente para quienes están en situación de vulnerabilidad, como era en el caso niños y personas en situación de calle, y como después lo ha dicho en otras tantas sentencias, los niños como grupo esencialmente vulnerable. Entonces a mí me parece que, como resumen, si se puede decir así, con todo respeto lo digo, es esa obligación que resume, que sintetiza la exigencia del derecho internacional, que expresa que tiene en su corazón la Convención sobre Derechos del Niño, ahí donde estamos fallando, en que no hemos sido capaces, en general, de cumplir con esa obligación de generar condiciones de vida digna para los más vulnerables entre nosotros, que son las niñas, los niños, y en particular las niñas y los niños que además están atravesados por otra cantidad de vulnerabilidades adicionales. Ahora, ¿cómo se logra generar ese cambio? Probablemente los juristas podamos opinar en alguna medida, pero a mí me parece que hemos tenido por mucho tiempo una centralidad producto de procesos históricos, de casualidades, de circunstancias, de que nuestra profesión parece como que tiene que ser la profesión que habla de la ley, pero sobre todo estando en el Congreso de la República, y ahí sí devuelvo la cortesía, me parece que si queremos tomarnos en serio los derechos de los niños y realmente cumplir con el Corpus Juris, con la Convención, los derechos de los niños tienen que dejar de ser el tema de los juristas o de los abogados, que es hora de que, junto con los abogados, todos los otros, como está acá la pedagoga y todos los otros, el economista y todos los saberes expertos que tienen que ver con
hacer del mundo un lugar mejor, puedan trabajar de forma conjunta, aún con sus diferentes perspectivas en algunos temas, para cumplir con esa obligación de generar condiciones de vida digna, que en definitiva es la garantía de derechos económicos, sociales y culturales de los niños. De eso se trata el derecho de los niños a su protección especial, de eso se trata generar condiciones de vida digna de los niños. De modo que eso es lo que quería compartir con ustedes, les agradezco la atención. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias.